Buenas noches. En esta oportunidad vamos a estar considerando la oración. Entonces, desde el momento en que un bebé nazca, empieza a respirar. Todos lo sabemos. Y en una forma muy parecida y singular, desde el momento en que un cristiano nazca de nuevo, empieza a orar. La oración es la respiración cristiana. Se podría casi decir que es el latido evangélico. La oración es la evidencia básica de la obra divina de regeneración en la vida de un pecador. Sin embargo, será un error de relegar la oración a una actividad tan natural, dado que es una actividad espiritual por su excelencia. No viene natural al hombre. Martin Lloyd-Jones dijo, la oración es, sin lugar a dudas, la actividad más elevada del alma humana. El hombre está en su máximo y más alto nivel cuando de rodillas se encuentra cara a cara con Dios. Por lo tanto, la oración es vital y lo más esencial de la vida cristiana. Curiosamente, la oración tiende a ser el área de mayor debilidad para los cristianos. La oración revela en cualquier creyente su madurez espiritual, pero además la oración puede revelar los discípulos falsos. Mediante la oración, los hombres manifiestan su comprensión de quién es el Dios verdadero o el Dios falso de su imaginación. Por esa razón, vamos a dedicar un tiempo para escudriñar lo que Jesús nos puede enseñar sobre la oración. Todos necesitamos madurar en la práctica de la oración y descubrir si estamos orando correctamente. Como muchos aspectos de la vida cristiana, la oración no es un área sin definición o sin instrucción. Dios en su sabiduría ha dejado pautas claras para que podamos orar eficazmente y legítimamente delante de Él. El título de esta enseñanza es la oración modelo. La oración modelo. Y pueden ir en sus Biblias, si quieren ahora, en Mateo 6. Y es en Mateo 6, versículos 9 al 13, que veremos la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos para que tú puedes orar eficazmente al Padre. Tal como los discípulos de Jesús, nosotros necesitamos ser instruidos por Dios mismo para saber cómo debemos orarle. Muchos han sido enseñados erradamente, por ejemplos engañosos y hasta peligrosos en cuanto a la oración. Han pensado que pueden ser inventivos o novedosos, pero realmente eso no es lo que vemos en las Escrituras. Y mi oración es que este texto nos puede llevar a orar al Padre Celestial según el patrón que Jesús mismo nos ha dejado y así crecer en nuestra vida de oración. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a leer Mateo 6, 9 al 13. Dice así, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Entonces, vamos a mirar este texto oración por oración y considerar cómo podemos aprender de Jesús. La primera frase, vosotros pues orad de esta manera. El texto nos alerta a una enseñanza que el Señor Jesús estaba dando principalmente para sus discípulos.
aunque había más personas presentes, pero la ocasión es el Sermón del Monte. Y aquí el tema es la oración lícita en contraste con lo que Jesús acaba de refutar. Y es la oración de los hipócritas y de los paganos. Si quieren retroceder un poco en Mateo 6, podemos leer en los versículos 5 en adelante que Jesús les decía: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Jesús enfáticamente refuta una postura y una idea erradas de la oración. Primero, la oración principalmente debe practicarse en privado. La oración pública puede ser para ser visto por los hombres. Ahora, eso no invalida la oración congregacional, y de hecho lo que hacemos en los servicios de oración, como en esta ocasión, en esta noche, tenemos suficientes evidencias históricas en Hechos de los Apóstoles de las oraciones de los santos en grupos para estar seguro de que nuestras oraciones los unos por los otros y las oraciones congregacionales son aceptables delante del Señor. Pero si una persona solamente ora en público y jamás ora en privado, allí tienes una evidencia de un hipócrita. Hace delante de otros lo que no es capaz de hacer en privado, porque solamente busca los elogios de los hombres. Por lo tanto, el Señor Jesús refuta esa postura pública de oración de los hipócritas. En segundo lugar, la oración debe hacerse sin palabrería. La oración no es eficaz en base a la cantidad de palabras o la construcción de las frases. Para muchas personas eso puede sorprenderles. La oración no es eficaz en base a la cantidad de palabras. Es debido a este segundo punto que el Señor Jesús presenta la siguiente oración como la oración modelo. Aquí brilla, de hecho, la necedad de los hombres, porque solamente la ignorancia puede llevar a los hombres a orar el Padre Nuestro una y otra vez sin reflexión. Es sorprendente que Jesús aquí está refutando la oración pagana, dando un modelo de oración, el Padre Nuestro, y aún así millones de personas usan el Padre Nuestro como una palabrería vana. Y eso fue condenado por Jesús, la vana palabrería. Entonces, esta advertencia cae sobre oídos sordos en muchos lugares del mundo, porque tantos vanamente repiten el Padre Nuestro diariamente para su propia condenación. La oración se debe hacerse sin palabrería. Dos refutaciones. Y ahora lo que tenemos, perdón, en nuestro texto principal es un ejemplo, es un patrón, es un modelo de oración que debemos emular o imitar, pero no seguir religiosamente. Para todo aquel que cree que es menester orar el Padre Nuestro palabra por palabra sin desviarse, y pensar que todo aquel que no lo hace es culpable de descuidar esta oración, conocido como el Padre Nuestro, esa persona entonces tiene que primeramente inculpar a los apóstoles
porque ellos en ninguna ocasión oraron el Padre Nuestro en el libro de los Hechos o en ninguna de sus epístolas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El Padre Nuestro es un modelo de oración. Por eso Jesús dijo, vosotros pues orad de esta manera. Y no dijo, vosotros pues orad estas palabras. Esta oración es el modelo por excelencia. Continuando nuestro texto, miremos la primera línea que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración modelo se dirige al Padre. Nota que el nombre que Jesús usa no es a Dios ni al Señor, sino que escoge un término de intimidad para que los discípulos consideren correctamente a aquel a quien están acudiendo. No están llegando a un ser lejano o inaccesible, sino que están llegando a aquel que literalmente ha sido el Padre desde la eternidad, ante aquel que es relacional y accesible. El inicio de la oración además presupone una realidad vital de la parte del orador, es decir, que ya es un hijo de Dios. Aquel que ora esta oración ya tiene que conocer a Dios como su Padre, habiendo sido adoptado en su familia por Él. Esta adopción es el beneficio relacional concedido a aquel que ha sido redimido por la obra sacrificial de Jesucristo. Solamente aquellos que han sido redimidos, comprados, regenerados y justificados por medio de la fe en la muerte vicaria de Cristo Jesús pueden llamar a Dios su Padre. Son aquellos que han abrazado a Cristo por la fe y han repudiado su pecado. Hay quienes que no entienden ese prerequisito y por lo tanto están burlándose de Dios, implementando la mera forma de esta oración, tomando el nombre del Padre Dios en sus labios cuando su Padre sigue siendo el diablo. ¿Cómo puede Dios ser tu Padre cuando sigues amando más tu maldad que su santidad? ¿Cómo puede Dios ser tu Padre cuando odias su ley, reprochas su justicia y menosprecias su palabra? El término Padre cierra esta oración a solamente los hijos de Dios. Hay además quienes van más allá de lo que es permisible según las Escrituras y en vez de tratar a Dios con reverencia santa, hacen un reproche de la trascendencia de Dios, llamándole Papito Dios, como si Él fuera pequeño y diminutivo. Pero realmente borra semejante práctica sacrilegia de tu mente. Dios sí es el Padre de sus hijos, pero no debe ser tratado con irreverencia, dado que Él sigue estando en los cielos. Y por eso es muy hermoso ver esas dos realidades presentadas en esta primera oración, en esta primera invocación del Padre. Padre nuestro, cercano, que estás en los cielos. Además de reconocer que Él es nuestro Padre, Él sigue siendo alto, sublime, elevado, trascendiente. Entonces es muy importante jamás perder de vista su lugar de potencia y de potestad. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, cómo invocamos a Dios es importantísimo. La siguiente oración demuestra la primera petición y dice, santificado sea tu nombre. La oración modelo inicia enfatizando la persona, la perfección, la potestad y la prioridad de Dios. Erradamente hay quienes piensan que la práctica de la oración siempre se trata de pedir, como si estuviéramos trayendo delante del Señor una lista de quehaceres, de peticiones. Sin embargo, lo que se puede observar en esta oración y en la estructura que Jesús mismo está dando a esta oración, que la primera parte tiene que ver con el Señor.
y con sus prerrogativas o sus preferencias. Y es solamente en la segunda mitad de la oración que tiene que ver con uno mismo y sus peticiones, digámoslo así, personales. Primeramente el Señor y su gloria y después el hombre y sus necesidades. Siempre debemos priorizar lo que Dios prioriza. La oración eficaz del santo exalta a Dios. La oración sustancial reconoce a Dios por quien Él es primeramente. La petición en sí misma pide por la santificación del nombre divino. Santificado sea tu nombre. La palabra santificado tiene la idea de santificación, dedicación, consagración y separación. Ahora, se debe entender que obviamente Jesús no está negando la santidad perfecta del nombre divino o de la misma esencia perfecta de Dios. El nombre de Dios es esencialmente y objetivamente santo. Su santidad no puede menguar ni tampoco puede crecer. Así que no es una petición para hacer a Dios más santo, pero de todos modos es una petición real. La mejor manera de comprender la petición es la santificación o consagración subjetiva del nombre divino. Entonces, la idea completa en la petición es que el nombre de Dios, es decir, todo lo que Dios es, porque en el nombre de Dios es la manifestación de toda la persona misma de Dios. Así que en esta petición estamos pidiendo que el nombre de Dios sería santificado realmente, santificado en el mundo, apartado, consagrado, pero además en nuestras propias vidas. Esta petición es una petición de confrontación, porque esencialmente tenemos que preguntarnos, ¿estoy haciendo todo para que el nombre de Dios será magnificado y exaltado y separado en otra clase de por sí mismo? Es una hipocresía sin igual pedir que el nombre de Dios sería santificado mientras que estás transgrediendo su propio nombre, trayendo vituperio sobre su gloria. Aquí en esta petición es el deseo ferviente del redimido de ver la exaltación del nombre de su Salvador. Y toda otra petición es siempre subordinada a esta, porque lo más importante, lo más central es la glorificación de Dios. La primera petición es por la magnificación del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. A continuación tenemos, venga tu reino. La segunda petición todavía concierne las prerrogativas divinas. Aquí el reino de Dios está en la mira con la petición de su venida. La palabra reino aquí denota un reinado, una autoridad, una soberanía, un poder real, un dominio, una potestad y un señorío. El reino de Dios es equivalente al reinado de Dios. El reino de Dios es un tema de tanta profundidad en las Escrituras, refiriendo a todo lo que pertenece voluntaria y dichosamente al Señor. El reino de Dios se distingue por donde Dios reina con la sumisión voluntaria y apacible de sus fieles, sean santos redimidos o sean seres angelicales. Aquí, algunos pueden considerar dos maneras de entender el reino de Dios. Algunos prefieren considerarlo solamente desde el lado salvífico y temporal. J.C. Ryle lo llama el reino de la gracia, de donde Dios establece su reino en los corazones de todos los redimidos del Señor. Sin embargo, casi unánimemente en las Escrituras, la expresión reino de Dios no se refiere meramente a la extensión de gracia del Señor para salvar a los pecadores, sino realmente se refiere al reinado exclusivo y total del Señor sobre su creación. Venga tu reino, entonces se refiere a la petición de que Dios establezca su reino, aquel día glorioso en la cual el Señor Jesucristo regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta petición es el anhelo ferviente de la segunda venida del Mesías para que establezca su reino y destruya a sus enemigos.
La dificultad que tiene esa petición es el corazón humano. Hay muy pocos que pueden pedir que el Señor establezca su reino porque realmente anhelan el establecimiento del suyo. Los hombres erradamente conciben al Señor como un genio celestial, deseando que Él les conceda sus deseos carnales y terrenales. ¿Puedes pedir al Señor genuinamente por la venida de su reino hoy mismo? ¿O todavía quieres hacer unas cosas antes de su venida? Es en serio, hay personas que de pronto sí anhelan la venida de Cristo, pero prefieren que Él lo aplaza. ¿Cuántos quieren casarse antes de la venida de Cristo? ¿Cuántos quieren cometer unos pecados más antes de la venida de Cristo? ¿Cuántos anhelan construir sus propios reinos antes de que Cristo establezca la suya? Semejantes deseos y anhelos revelan sin confusión la prioridad del corazón. Y es una prioridad terrenal, una prioridad que no tiene al reino de Cristo en la mira. Aquí, con esta petición, el hombre está renunciando al establecimiento de su propio reino para ver la inauguración del reino de Cristo. Entonces, la segunda petición es por el establecimiento del reino de Dios. Y en tercer lugar, Jesús continúa con esta petición. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta siguiente petición es la petición que califica si realmente la oración es bíblica, genuina y cristiana. La mayoría de las personas que se llaman a sí mismos como cristianos, que supuestamente oran, jamás pueden decir semejante petición. Porque según lo que creen y lo que han sido enseñados, ellos solamente necesitan orar en fe, entonces Dios tiene que darles las peticiones de su corazón. Como en la petición anterior, es imposible para que un incrédulo desee el reino de Dios, como le es imposible también desear la voluntad de Dios. Para la mayoría de los hombres, aún quienes afirman ser cristianos, ellos han cambiado esta petición en la oración. Ellos no dicen hágase tu voluntad, sino que ellos dicen hágase mi voluntad, así en la tierra como en mi imaginación. Hombres necios y arrogantes que prefieren su voluntad maldita antes que la hermosa y sublime voluntad divina. Aquí tenemos que venir delante del Señor y rendir cuentas. ¿Cuántos aquí tienen que arrepentirse por haber intentado imponer su voluntad por encima de la voluntad divina? ¿Quiénes necesitan pedir perdón al Señor por demandar su voluntad antes que la suya? Realmente, el movimiento de la palabra de fe es un movimiento y una falacia gravísima en contra no solamente del Padre Nuestro, no solamente contra esta petición, sino es realmente una disminución de la soberanía divina y de la sabiduría divina, pensando que los hombres pueden dar órdenes a Dios. Las palabras necias de nuestro tiempo que hemos escuchado, decreto o declaro, palabras de necios, palabras de insensatos que no entienden realmente cómo es que hemos sido instruidos por Jesucristo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No hay aquí dando órdenes a Dios.
Más bien hay una sujeción a Dios. Porque ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién está reinando sobre el tiempo? ¿Quién está reinando sobre el mundo? Dios. La petición busca que el Señor se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero aquí es importante hacer una pregunta teológica. ¿No es innecesario esta petición? Míralo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Parece ser innecesaria y hasta inútil, dado que el Señor es soberano y siempre cumple su voluntad. Salmo 135, versículo 6, afirma esta verdad. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. La voluntad de Dios se cumple siempre. Así que, ¿por qué orar esta petición? Es una pregunta muy válida. Oramos, obviamente, porque el Señor Jesucristo nos mandó orar esa petición específicamente, pero además, porque el Señor en su sabiduría ha determinado que su voluntad secreta se haría eficaz en algunos puntos mediante la participación de las oraciones de sus hijos. Ahora, eso no quiere decir que la voluntad de Dios depende de los hombres, porque no es cierto, pero Dios, de alguna manera, ha condescendido de tal forma que las oraciones de los santos tienen una cierta eficacia dentro de los medios por los cuales Dios cumple algunos aspectos de su voluntad secreta. Eso es hermoso porque entonces, como padres, podemos orar por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros familiares y entender que Dios soberanamente y sabiamente ha establecido semejantes oraciones para, para obrar. Pero aquí particularmente, cuando estamos mirando esta petición, no necesariamente tiene que ver con la voluntad secreta. Más bien tendría lugar en cuanto posiblemente a la voluntad prescriptiva. La voluntad prescriptiva del Señor se cumple perfectamente en el cielo por medio de la audiencia de sus ángeles, donde no se cumple perfectamente y cabalmente la voluntad prescriptiva del Señor. Sus mandatos es en la tierra. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Podría ser más bien que esta petición busca que uno mismo y además los demás hombres pueden obedecer al Señor de la misma manera que lo hacen los ángeles en el cielo. En el nivel más global, la petición busca que los hombres pueden cumplir la voluntad divina, es decir, que obedezcan su ley, que obedezcan sus preceptos, que guardan sus mandatos. Y eso es hermoso porque hay una correlación directa entre el establecimiento del reino de Dios, el reinado de Cristo en la tierra y la realización de su voluntad prescriptiva en la tierra. Las dos peticiones van de la mano. La realización de la voluntad de Dios en la tierra se verá solamente en la medida que las voluntades de los hombres se conforman a su voluntad mediante la venida del reinado de Cristo. Entonces, esta petición es preciosa. La tercera petición es por la realización de la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, esas son las primeras tres peticiones que corresponden a las prerrogativas divinas. Y ahora la segunda mitad tiene que ver con nuestras peticiones personales. La primera dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Las demás peticiones conciernen directamente las necesidades físicas y espirituales del hombre.
Hay quienes toman una postura demasiado extremista pensando que es terrenal pedir por necesidades terrenales. Sin embargo, semejante extremidad que puede parecer muy, muy noble y muy espiritual y más celestial es de hecho absurda y haría nulo la segunda parte del Padre Nuestro. Jesucristo no solamente reconoce todas las necesidades terrenales legítimas que los hombres pueden tener, sino incluso nos da autorización divina de pedir por ellas y esperar que nuestras oraciones serán oídas y concedidas según la benevolencia del Señor. Algo más que se puede observar en el Padre Nuestro es el énfasis plural que conlleva. No lo he mencionado aún, pero mira conmigo dónde inicia. Padre Nuestro. No dice Padre mío, aunque semejante afirmación no sería ilegítimo, pero Padre Nuestro, plural. Y más abajo, danos, nos. Hoy el pan nuestro, nuestro, plural. Y sigue, y perdónanos nuestras, y como también nosotros hemos perdonado nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Posiblemente nunca han visto la naturaleza plural que Jesús enseña en el Padre Nuestro. ¿Y por qué es importante? Porque muestra que el Padre Nuestro no es solamente una oración individual, sino que es una oración que incluye hermanos y hermanas en la fe. Podríamos pensar que esta oración refleja una clase de oración intercesora que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. No podemos solamente estar pendientes de nuestras propias necesidades, sino que debemos considerar además las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Por eso la naturaleza plural del Padre nuestro, no lo pierden de vista. Ahora, esta primera petición ha sido considerada normalmente en dos maneras, material o espiritual. Y como ya se había dicho anteriormente, hay quienes quieren orar solamente para lo espiritual y por lo tanto llegan a esta petición, leen, danos hoy el pan nuestro de cada día y enfáticamente dicen que tiene que referir a pan espiritual. Tiene que referir a pan espiritual. Es cierto que Jesús es metafóricamente considerado el pan de vida en Juan 6, versículos 35 y 48. Además, no de pan, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, no hay ni la menor evidencia dentro de la oración misma que ya hemos leído que proveería para semejante interpretación. Por lo contrario, el texto apunta a pan literal, porque es denominado como el pan nuestro, es el pan que le pertenece a los hombres, es un pan diario. Lo que estamos observando aquí es la necesidad de pedir por nuestro sustento delante del Señor, nuestro pan diario, nuestra comida. Y, y si pueden recordar, la petición refleja la provisión sobrenatural que el Señor dio al pueblo de Israel en el desierto mediante maná. La petición concierne una dependencia total de Dios por el suministro diario de nuestras necesidades físicas, corporales. La dificultad que tenemos con esta petición es la experiencia. ¿Quiénes hoy tenían incertidumbre dónde iba a surgir la comida? ¿Quiénes han tenido que depender de la buena cosecha para poder comer? La realidad es que esta petición es lejos de nosotros.
De pronto en tiempos antiguos, sí, pero podría ser que posiblemente hoy en día no. Algunas personas, sinceramente, jamás han orado por la provisión de la comida de hoy porque nunca la han faltado. Esta petición debería humillarnos delante del Señor. ¿Por qué? Por su bondad y su provisión misericordiosa. Piensa, en serio, que Jesús enseñaba a sus discípulos y a nosotros por extensión de pedir por su pan diario, porque evidentemente era esencial, era necesario. Y, y qué bueno es el Señor, qué bondadoso, qué proveedor. Lo interesante de la petición es su simpleza, solamente una petición por provisión. Lo otro es que es una petición que se hace diariamente. Diariamente debemos acudir a nuestro Padre Celestial para la provisión básica y menester de nuestra comida. La petición no solamente debe cerrarse en la petición de la comida, sino que se puede entender que es una petición general que busca la provisión diaria para todas nuestras necesidades físicas, pero parece que es solamente concerniente a ello, a necesidades físicas. Realmente, la mayoría de las personas ni entienden necesidades porque nunca han necesitado. Um, es para ello y es algo que se puede ver reflejado claramente. Si tenemos con qué cubrirnos y qué comer, debemos contentarnos, dice Pablo, y ahí se puede ver reflejado la intención de esta petición en el Padre Nuestro, que tiene que ver con necesidades físicas diarias. Ahora, hay una ausencia notable en las peticiones del Padre Nuestro. Tiene adoración, tiene confesión y tiene petición, pero hay un elemento que no está en toda la oración del Padre Nuestro y es el lugar que debería ocupar la acción de gracias. Aquí comento brevemente que la acción de gracias es una realidad implícita en todas esas peticiones personales porque al pedir al Señor por nuestras necesidades físicas o espirituales y verlas suplidas, la única respuesta coherente y adecuada es de agradar al Señor. No es explícito en la oración como tal, pero es una realidad que supone la respuesta favorable del Señor en concedernos nuestras peticiones de acuerdo a su buena voluntad. Entonces, aquí estamos viendo que la cuarta petición es por la provisión diaria de nuestras necesidades físicas. En quinto lugar, a continuación, el texto dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La segunda petición personal tiene que ver con el perdón. Primeramente, provisión. En segundo lugar, perdón. Les recuerdo que hay diferentes imágenes que las escrituras emplean para hablar del pecado y una de ellas tiene que ver con una deuda. Al pecar contra Dios, adquirimos una deuda en su contra y no lo podemos pagar. Por lo tanto, hay la necesidad de que alguien más pague nuestra deuda. La petición aquí no es concerniente a la salvación. La salvación ya es predicada sobre la realidad de ser un hijo de Dios. Eso ya fue establecido solamente al decir Padre nuestro. Entonces, ya esa habilidad corresponde a poder llamarle Padre. Así que no se trata de la salvación y de la justificación. Esta petición se trata de la santificación y la purificación, pero principalmente de lo que podríamos llamar un perdón de hijo. Y tenemos que entender qué significa eso. Hay dos clases de perdón que se pueden observar en las escrituras.
Hay el perdón inicial de la vida cristiana, que es el perdón judicial, que salda la deuda del pecador con el Señor de tal forma que él ya posee la vida eterna. Ya es reconciliado con el Padre, ya es hijo de Dios, ya es adoptado en la familia de Dios. Ese es el perdón inicial de la vida cristiana, que es un perdón judicial, pero además hay un perdón paternal que a lo largo de la vida cristiana el Padre ofrece a sus hijos cuando ellos pecan posterior a su salvación. Nunca deja de ser un hijo de Dios, pero al pecar hay ciertos efectos o consecuencias. Ha entristecido el Espíritu Santo y ha provocado el disgusto divino que en muchos casos contrae la disciplina correctiva del Señor. Ahora, aquí es una curiosidad revelada en esta petición. La misma petición presupone la presencia de una deuda por parte del orador, lo cual implica la presencia del pecado en su vida. ¿Por qué esto es importante? Porque hay quienes piensan erradamente que ya después de ser hijos de Dios, ellos ya no pecan más, que son santos y han dejado atrás completamente el viejo hombre. Ya no andan en las tinieblas, ya solamente andan en la luz. Pues si tal es tu noción, eres un ciego de tu propia maldad y en efecto estás corrigiendo la oración modelo que Jesús dejó para su iglesia. Evidentemente Jesús no había anticipado jamás un santo tan perfecto como usted mismo. Así que semejante petición no es necesaria en tu caso. Necio, creyendo que estás sin pecado y que no necesitas el perdón de Jesucristo. Esta petición destroza cualquier actitud de superioridad espiritual, humillando al hombre a verse como un mendigo que solamente está recibiendo gracia cada día de su vida. Los que dicen que no pecan más llaman a Jesucristo mentiroso. No es recomendable para nada. Además, la petición está predicada sobre una presuposición, es decir, que el orador ya ha previamente hecho ¿qué? Lee el texto una vez más conmigo y perdónanos nuestras deudas. Es la petición, pidiendo perdón paternal de parte del Padre por haber pecado. Ahora, es importante recordar, eso no es algo que va a quitar la salvación, no, es simplemente una corrección de una deuda que está ahí. Eso es lo que estamos viendo o lo que ya hemos visto en 1 de Juan capítulo 1. Él es fiel y justo para limpiarnos. No es conectado meramente con salvación, sino además con santificación, con purificación de pecado presente aún en los creyentes. Pero entonces la petición es y perdónanos nuestras deudas, y aquí es una cláusula, algo que es un antes o algo que vino antes, y es como también nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces aquí hay un prerequisito para pedir el perdón de nuestros pecados. Aquí no está estableciendo una obra para ser salvo o algo por el estilo. Quiero recordar eso. Simplemente está poniendo una condición comparativa sobre nuestro perdón, aunque semejante condición no condiciona la salvación, porque la salvación es incondicional en el sentido que el hombre solamente tiene que creer en la obra sacrificial de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos y arrepentirse de sus pecados para ser justificado. Lo que esa cláusula se refiere es la condición necesaria para recibir perdón como un hijo de Dios, aunque sería más bien la evidencia de quién es un hijo de Dios. La razón que un hijo de Dios puede perdonar, ¿cuál es? ¿Por qué alguien puede perdonar a los demás? La razón es porque ha sido perdonado por Dios. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Cuando alguien rehúsa perdonar a alguien más,
por cualquier razón, pecado, motivo, es una de las mejores evidencias que no ha recibido el perdón de Dios. Quiero repetir eso. Cuando alguien rehúsa perdonar a alguien más, es una de las mejores evidencias que no ha recibido el perdón de Dios. Por tanto, esta petición es simplemente la manifestación de un hijo de Dios perdonando a los demás porque ha recibido el perdón del Señor y además está pidiendo al Señor perdón por sus pecados presentes. Así que esta petición es considerada por Agustín como terrible. Interesante pensar como él estaba pensando, porque sin perdonar no hay perdón. Por aquel que no ha perdonado es en efecto diciendo, dado que no he perdonado a aquellos que han pecado contra mí, Dios, no me perdonas. Mediante el rehúso de perdonar a otros, si es tu caso, tú estás en efecto diciendo a Dios, Dios, jamás me tienes que perdonar, porque yo no puedo perdonar a ellos. No, esta petición es una exhortación a perdonar a aquellos que pecan contra nosotros y además reconocer cuando pecamos. Y si uno lo conecta con la petición anterior, danos hoy el pan nuestro de cada día. Estamos entendiendo que esta oración modelo no es una oración por el día del Señor, no es una oración de pronto cada día a la semana como un modelo, sino es cada día. Y por lo tanto, cada día, además, estamos diciendo al Señor, perdónanos nuestras deudas. Estamos pidiéndole por el perdón de nuestros deudas, pero además como también hemos perdonado a nuestros deudores, reconociendo no solamente el hecho de que nosotros pecamos diariamente, sino además la necesidad de perdonar a otros diariamente por sus pecados hechos en nuestra contra. En esta quinta petición, entonces, es por el perdón de nuestros pecados. Ya hemos visto en las peticiones personales la provisión de Dios, pidiendo el perdón de Dios. Y ahora vamos a mirar, en tercer lugar, la protección de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La última petición tiene que ver con la protección divina del mal. Esta petición es el fruto de aquel que ha sido perdonado por su pecado, porque no quiere volver a pecar. Eso tiene tanto sentido. Señor, perdónanos de nuestros pecados. Y ahora no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. No quiere volver a pecar contra su Señor. Esta petición es bien importante porque es el reconocimiento de la debilidad de la carne, de la sutilidad del mundo y de las trampas diabólicas de Satanás. La petición busca que el Señor le guarda de la tentación, aunque esta petición es un poco más compleja que normalmente es considerado. Eso se debe a que la misma palabra en griego que se utiliza para tentación se emplea para la palabra prueba. Así que mientras que cada prueba viene del Señor, el otro lado de aquella prueba es la tentación que surge por Satanás en el sentido general, pero específicamente en la misma carne del hombre que tienta a sí mismo a pecar. Entonces, no es que estamos pidiendo al Señor que no nos prueba, porque la prueba es esencial para la examinación de nuestra fe. Más bien, estamos pidiendo al Señor que las pruebas suyas no se conviertan en una ocasión para nuestra tentación. O más bien, que no sucumbimos ante las pruebas y las aflicciones para ceder ante las tentaciones. Porque es imposible que no seamos probados. Y cada prueba sin mayor dificultad se pueda convertir en una tentación. Principalmente es una petición que reconoce la debilidad humana y la incapacidad aún de un santo de permanecer ante la tentación sin auxilio divino. No queremos profanar la santidad de Dios. No queremos ceder y estar en liga con el diablo. La segunda parte de la petición es mejor traducida, líbranos del maligno. No,
No solo líbranos del mal, sino líbranos del maligno. Y esta petición de la libertad del maligno tiene que ver con la protección del propio corazón, porque el maligno, ¿dónde tiene ventaja? Sí, puede atacar el cuerpo, puede acabar con el cuerpo, de hecho, pero ¿dónde es su lugar de batalla? Es el corazón del hombre. Queremos mantenernos puros y sin mancha y por lo tanto suplicamos cada día al Señor, guárdame de la tentación. No solamente suplicamos que seamos guardados del pecado, sino incluso lo que precede el pecado, la tentación misma. Muchos solamente están pidiendo, no quiero pecar. No, líbranos del maligno. No nos metas ni siquiera, Señor, en tentación. Aleja de nosotros la oportunidad de ceder y pecar. No queremos ni siquiera ser metidos en semejante situación. Mira, aquí no es aquel varón que siempre está preguntando cuán cerca puede estar a la maldad sin que se considera pecado. Esto no es aquel que piensa cuánto puedo meter la mano en el fuego sin que me queme. Esto no es aquel que está diciendo hasta dónde puedo llegar sin que sea considerado una transgresión. Hay tantos necios e ignorantes de la santidad de Dios. La mera sugerencia de algunos que manifiestan en sus corazones, en sus imaginaciones, es que siguen con la intención de coquetear con el pecado. Otra vez, esto es una evidencia clara de un corazón endurecido y seducido por el pecado. Si tú quieres saber hasta dónde puedes participar de la maldad, no eres de Dios, sino del diablo. Tu propio corazón divulga que sigues esclavizado por el pecado. Esta petición es el contrario. Señor, no me permitas ni siquiera entrar en semejantes situaciones tan peligrosas. Guárdame, aleja de mí todo lo que me puede conducir al pecado. Líbrame del mal, líbrame de mí mismo. Esa es su oración. Ahora, esta petición no es solamente una petición, sino que además es una actuación. ¿Cuán necio sería decir, Señor, guárdame del licor y de todos modos va a salvar? ¿Cuán necio sería decir, Señor, guárdame de la fornicación y sales con la mujer adúltera? ¿Cuán necio sería orar contra el pecado y pecar contra la misma oración? No seas hipócritas en tus oraciones. Solamente puedes orar semejante petición si estás velando y guardando tus propios pasos. Pero por nuestras propias fuerzas somos perdidos. Y por lo tanto, solamente el Señor puede sostener y preservar a uno de sus hijos. La sexta petición es por la protección divina contra la tentación. Entonces ya hemos visto la introducción, la invocación del Padre Nuestro, tres peticiones que tienen que ver con las prerrogativas divinas y tres peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades personales. Y por último, una explicación. El texto termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Al final de la oración hay una explicación de todo lo que precedía antes. ¿Por qué oremos a Dios? ¿Por qué oremos a Dios? Orémosle a Él porque Él es Dios. Él es soberano. Él es el Rey sobre todo cuanto existe. Mira, oremos por estas peticiones. ¿Por qué? Tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Dado que Dios es la autoridad suprema, oramos solamente a Él. Además, Él es omnipotente y sapientísimo. Él es infinitamente capaz de cumplir perfectamente todo cuanto Él quiere sin mayor dificultad. Nada puede
detenerle o estorbarle. Dado que Él es la potencia suprema, oramos solamente a Él. Por último, Dios es magnífico en santidad, gloriosa en majestad, hermoso en perfección e inigualable en magnificencia. Dado que Él es la gloria suprema, oramos solamente a Él. Oramos a Dios porque estas cosas, el reino, el poder y la gloria, ya de por sí son ciertas. No existía un solo momento de la ausencia de su posesión perfecta del reino, poder y gloria, porque esas posesiones no fueron adquiridas y ni siquiera pueden ser apropiadamente llamadas posesiones divinas, por cuanto son intrínsecamente integrales del mismo ser de Dios. Por eso hablamos de las perfecciones de Dios, los atributos divinos, porque son propiedades del mismo Dios. Eso es importante porque estamos entendiendo cuál es el fundamento de nuestras oraciones. ¿Sabes por qué puedes orar a Dios? Porque Él es Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Algunas personas y en muchas ocasiones, de hecho, oramos para que el reino sería de Él y el poder, pero no únicamente. ¿Por qué? Explicación, dando a entender cuál es el fundamento de nuestras oraciones. Y la respuesta es que la misma naturaleza de Dios, sus perfecciones, son la justificación y la garantía de nuestras oraciones. ¿Por qué oremos a Dios? Porque Dios es Dios. Espero que estén viendo la interrelación, la correlación que posiblemente nunca vieron antes entre una teología correcta de los atributos divinos y una vida de oración eficaz. Porque es cuando estamos viendo a Dios como Él es, que oremos adecuadamente, correctamente y eficazmente. La razón que las personas no oran de esta manera y pervierten la oración es directamente relacionada con su teología errada. Y yo creo, de hecho, que muchos de ustedes pueden entender eso. Cuando tenían un diosito pequeño, cuando tenían qué cantidad de errores o pensamientos falsos en cuanto a Dios. Tus oraciones no eran oraciones bíblicas, cristianas, evangélicas, eran algo diferente. Aquí es una convicción fuerte, además. No solamente que la sana teología lleva a la oración eficaz, pero además la ausencia de la oración en la vida de un creyente se debe a una falta de conocimiento verídico en cuanto a las perfecciones divinas. ¿Quieres saber por qué no oramos debidamente y tan constantemente? Porque no conocemos tanto a Dios como debemos. Si queremos crecer en nuestra vida de oración, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Al conocerle a Él profundamente, acudirás a Él con mayor convicción. Oremos a Dios como nuestro Padre, porque suyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Tenemos que ver a nuestro amado Dios tan glorioso como Él mismo se ha presentado en las Escrituras. Y cuando tenemos claramente esta mirada sublime, casi celestial, es ahí entonces que podemos orarle a Él debidamente.
y eficazmente. Que Él nos ayude con ese fin. Oremos. Oh amado Padre, que nos ha salvado mediante el sacrificio de Jesucristo, tú que estás en los cielos, alto y sublime, tan trascendiente, fuera de nuestra comprensión, pero al mismo vez accesible y cercano. Glorifícate, magnifica tu nombre. Haz todo para que los hombres incrédulos puedan escuchar el nombre de Jesucristo y tiemblan y postran delante de Él, porque va a venir un día cuando al anunciar su nombre todos se arrodillarán. Que eso puede empezar ya, Señor. Señor, queremos ver tu reino venir. Queremos ver Cristo venir en las nubes con sus santos ángeles. Queremos escuchar aquella trompeta sonar y, y regocijarnos con los ángeles. Queremos verte, Señor, en tu gloria. Oh, venga, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Queremos ver hombres salvos y sumisos a ti, obedezcándote debidamente como bien mereces. Señor, solamente tú puedes hacer semejante obra en las vidas de los hombres incrédulos. Solo tú puedes convertirlos a ti. Y además, Señor, suplicamos para que nos provees para nuestras necesidades el día de hoy. Y si ya has obrado tan eficazmente, aún sin nuestras peticiones, Señor, ayúdanos a estar tan agradecido. No permita, Señor, que seamos tan arrogantes que realmente alabemos nuestras fuerzas en nuestras manos por proveer. Gracias por la fuerza que nos das y gracias por las oportunidades que tenemos por trabajar, pero tenemos aún que mirarte a ti como el buen proveedor que suples nuestras necesidades diarias. Y Señor, te suplicamos que nos perdones hoy, porque no hay aquel que no ha pecado en este día, y no solo una vez, sino veces incontables. Oh Señor, nuestros pecados aún en Cristo son muchos. Perdónanos nuestras maldades, como también hemos perdonado a quienes han pecado contra nosotros, y ayúdanos a nunca olvidar del perdón que hemos recibido para que somos tan dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser reconciliados con ellos y que nuestra congregación pueda seguir creciendo para la alabanza de tu gloria y que todo siempre se lleva al fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Y Señor, en último lugar, ayúdanos, guárdanos de tentación, guárdanos de maldad, guárdanos de nosotros mismos. Somos tan débiles, tan propensos al pecado. Es como gravedad. No podemos resistirlo casi, pero tú nos puedes ayudar. Líbranos del maligno. Guárdanos por amor de tu nombre. Ayúdanos a huir del pecado. Por favor. Venimos delante de ti porque tú eres Dios. Oremos a ti porque tuyo es el reino. Tuyo es, Señor, el poder. Y tuyo es la gloria. Irrefutablemente, para siempre y jamás. Amén.